Bueno, ese aplauso estuvo muy bien para mí, pero para el Señor vamos a darle uno 10 veces más fuerte. La gloria sea para Cristo. Bendito sea Señor. Gracias Pepe. Gracias por la presentación, por tu amistad. Y pues me debes a tu esposa. Porque si no fuera porque hay una historia tremenda aquí. Que cuando fuimos de misiones, o más bien primero yo fui de misiones a Tamaulipas, a un rancho que se llama Tancojol, allá por Mante. Y pues fuimos José Luis y su servidor, ahí el ganadero nos invitó a compartirle a sus empleados, a sus obreros, y un lugar lleno de hechicería, de brujería y cosas así, y estuvimos compartiendo en ese lugar y él me dijo: oye, ¿no conoces a un veterinario que quiera venir y cuidar las vacas y también aquí cuidar espiritualmente a los obreros? Yo le dije: creo que sí conozco a uno. Y me regreso a Puebla y le digo: Pepe, ¿te animas a ir allá a Tamaulipas por Mante? Y dice: sí voy. Y que se arranca para allá y empieza a trabajar en esos lugares, pero el Señor tiene planes más grandes, ¿verdad? Que a veces de lo que pedimos o pensamos, porque tenía preparado allá su esposita, Yasmín, en ese lugar, ¿verdad? Lo demás es historia y me da mucho gusto verlos siguiendo al Señor, sirviéndoles de todo corazón. De verdad que bueno es verlos. Y bueno, pues esta mañana, tarde, ya no sé qué hora son exactamente, es tarde. Pasión por las naciones es el título que hoy tenemos. Han estado viendo las pasiones, y cuando de veras queremos agradar a alguien, pues vamos a hacer lo imposible, lo que sea necesario por amar a esa persona y demostrarle todo lo que hay en nuestro corazón para agradarle. Y pasión por las naciones, Amistad de Puebla, todo lo que es Amistad de Puebla nació con la visión misionera. ¿Por qué? Porque un misionero americano dejó su país, dejó su cultura, su lengua, vino a aprender otro idioma y vino a México. Y no solamente vino a México, aquí al lado, sino se metió a las montañas de Oaxaca. Y allí empezó él a visitar las aldeas, los pueblitos y compartir del Señor. Él tenía una avioneta para llegar a los lugares más lejanos. Y me acuerdo que un día me invitó a compartir y me llevó en su avioneta. Y cuando estábamos llegando al lugar me dice: agárrate porque ya vamos a aterrizar. Y yo le digo: ¿dónde vamos a aterrizar? Yo veía puro monte, pura selva, ¿no? Yo, pues, ¿dónde está el aeropuerto? ¿Dónde está por lo menos allí una carretera? Allí vamos a aterrizar. ¿Dónde? Era un camino de carreta, o sea, 2 veredas. Yo digo: allí vamos a aterrizar. Sí, agárrate. Digo: no quiero morir, no quiero morir sin haber amado, o sea, no, ¿por qué me invitaste, no? Y pues aterrizó bien, a precipicio antes, precipicio después, pero era un excelente piloto. Y fuimos a compartir ahí cerca de Tlaxiaco, en Oaxaca. Y eso es lo que inició, porque misioneros producen misioneros. Y el ADN desde nuestros inicios fue El Señor me llamó a las misiones. Me invitaron por un año a España, me quedé 15 años, 10 años en España, 5 en Italia. Y me fui primeramente soltero, flaco, ojeroso y sin ilusiones. Sigo flaco, pero ya con muchas ilusiones, ya bien casado. Mi esposa, después de 5 años, me acompañó otros 5 en España y otros 5 en Italia. Y mis hijos pues fueron naciendo ahí regaditos, pues 2 en España y otro en Italia, en Génova. Y así nos ha traído el Señor. Hemos regresado hace unos años aquí a Puebla para seguir multiplicando, capacitando a otros que también tengan el llamado para ir al mundo entero. Y estoy muy agradecido con el Señor porque la próxima semana cumplimos 30 años de casados. Qué bárbaro, ¿no? Se pasa como 3 minutos, pero bajo el agua, dice alguno, ¿no? Pues a veces, pero siempre hay mejores tiempos, ¿no? En el matrimonio, cuando está
en el Señor. Así es que, pues gracias a Dios por este tema. Vamos a orar. Padre, te damos gloria y alabanza. Gracias por este tiempo que estamos bajo la influencia de tu palabra. Háblanos, rétanos, Señor. Transmítanos tu corazón, tu visión por las naciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios tiene un amor ardiente por las naciones y nosotros debemos empezar a ver cómo Él ve. Ver cómo Él ve las naciones y amar lo que Él ama, porque Él ama las naciones. En el Salmo 62:7 dice: sus ojos velan sobre las naciones. Y bueno, yo sé que el pastor Alberto siempre trae artefactos, ¿no?, para sus ilustraciones, pero yo también traje el mío. Y no pude conseguir uno más chico. No me avisaste que tenías ahí uno, ¿verdad?, más grandecito. Pero algo que cambió mi vida y mi perspectiva fue un globo terráqueo. Y desde mi infancia, mi madre nos compró uno, no deben de faltar en las primarias, ¿verdad? Pero mi madre compró uno y lo puso allí en nuestro cuarto. Y pues a mí me gustaba darle vueltas y vueltas y vueltas como un trompo, era lo único que hacía con ese globo terráqueo. Pero de repente mi mamá me detuvo y me dijo: mira, te voy a enseñar dónde vivimos. Aquí en Mexicali, en Baja California. Dijo: Mexicali, 54 grados de temperatura, en el desierto, al nivel del mar, pero para mí es la ciudad más hermosa, es la Tierra Santa. La península de Baja California, el Océano Pacífico, el Mar de Cortés, este es México, y me empezó a visualizar, y desde entonces yo ya empezaba a ver que había otros países diferentes, otros países que me hubiese a mí encantado conocer. Me intrigaba, y más porque llegó una familia de la China allí al fraccionamiento, y un amiguito, el Chino Ley. Yo le preguntaba: ¿y de dónde vienes, no? De China. Y rápido fui con mi mamá: ¿y dónde queda China? Ya me mostró dónde quedaba China. Y le dije: tuvo que cruzar todo este océano para llegar a México. Y eso me empezó a ampliar mi mente, o sea, salir de mi rancho, ¿no? Y empezar a ver el mundo como lo que es. Naciones, países, culturas tan diferentes. Y dice la palabra del Señor: sus ojos velan sobre las naciones. Yo me imagino al Señor que le da vuelta hacia el mundo. Por eso el mundo gira en su propio eje, ¿saben? Porque el Señor está viendo los países que Él creó, no solamente los paisajes, las bellezas, sino las razas, las culturas, todo. Yo me imagino hasta la gastronomía, de decir: ¡ay, qué ricas memelas hacen en México! ¡Oh, qué rica paella en España! ¡Uy, el couscous en Marruecos! ¡No, el curry en la India! ¿No? Y ahí en Mongolia, una leche de cabra con sal para vomitar, pero pues les gusta, ¿no? Ahí el Alberto Parás ahí me acompañó y nos dieron esa bebida, y de veras, bueno, cada quien, ¿no? Pero yo me imagino así el Señor dándole vueltas. Porque el Señor tiene un amor ardiente por las naciones, y ese amor es el que Él nos transmite, y nos transmite a través de la oración. Porque no solamente tenemos que ver, si vemos lo que Él ve, también tenemos que orar. Porque al orar el Señor transmite su corazón al nuestro. Experimentamos lo que Él siente en su corazón por aquello que tú estás orando. Y dice en la palabra del Señor: pídeme. Allí en el Salmo 2:8: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines, dice, de la tierra. Y tenemos que orar por las naciones, porque Dios ama a las naciones, y principalmente y primeramente por Israel, porque dice la Escritura: orad por la paz de Jerusalén. Vamos a orar por la conversión que viene. Hay una promesa en Romanos desde el capítulo 9, 10 y 11 de que Jerusalén, que Israel será salvo, y tenemos que orar por la salvación de Israel. Orar por los países árabes. O sea, haz un hueco en tu oración. Y oramos y sacamos nuestra lista de por mi papá, por mi mamá, por mis hijitos, y por favor, que la novia, que que el otro, aparta. Ahí nos ponemos a nada más lo que es nuestro entorno. Pero el Señor quiere que alcemos nuestras miradas a las naciones y empecemos a orar
y sentir lo que Él siente por los países árabes, por ejemplo, por los países musulmanes. El Señor se está mostrando en visiones, se está mostrando en sueños personalmente a ellos. Es algo que yo he escuchado personalmente de misioneros, pero si ustedes están leyendo El tiempo con Dios, el día 22 de junio hay un testimonio, no sé si lo leyeron, de Hassan, un predicador misionero que está en el Cairo. Y cuenta ahí el testimonio que lo secuestraron y se lo llevaron a un sótano y en el sótano le quitaron la capucha y le dijeron: discúlpanos por haberte traído así, pero nosotros somos estudiantes de la universidad, estudiamos el Corán, pero Jesús se ha presentado a nosotros en sueños, en visiones personalmente, y queremos que tú nos expliques la Biblia, que nos des el mensaje de la palabra de Dios. Queremos conocer de Dios, queremos conocer de Jesucristo. Dios está llegando a los países musulmanes y tenemos que seguir orando por ellos, porque esa cortina del Islam va a caer y va a ser revelado nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. Y tenemos que estar orando por África, por los niños huérfanos de África. Hay una tremenda epidemia todavía del SIDA y tantas enfermedades, guerras tribales y religiosas y cosas en África. Y luego ves a Europa y ves que es un país que se ha alejado de Dios, que en un tiempo fue sede de grandes avivamientos en Francia con los valdenses y tantas historias tremendas, pero ahora no quieren saber de Dios, están herméticos, prácticamente se declaran ateos. Orar por Europa, orar por Asia, lo que está sucediendo ahí en Rusia y en Ucrania y todos esos lugares, por la India, por América, por Latinoamérica, por su condición económica, y empezar a orar. Pídeme, dice, y te daré por herencia las naciones. Cuando Dios quiere ensanchar tu corazón, te da una visión. Te da una visión. Que el Señor transmita, nos dé una visión de cómo Él ve las naciones y el amor ardiente que tiene por las naciones. El apóstol Pedro era un judío que él sentía que tenía una asignación para Israel. Él pensaba que solamente pues iba a compartir y que el evangelio y que las buenas nuevas era para Israel, y era muy celoso de sus costumbres. Pero Dios tenía preparado algo diferente, porque el Señor quería transmitirle desde el principio a todos ellos que había unas naciones que necesitaban conocer la verdad. Y en Hechos capítulo 10, versículo 10 al 16, hay un evento en la vida de Pedro que cambia toda su perspectiva de cómo ver el mundo. Estaba en Jope, en un puerto, en la azotea de una casa del Simón el curtidor, y de repente le viene un éxtasis y una visión. Ve un lienzo que desciende de los cielos, tomado de las cuatro puntas, ese lienzo, y cuando se abre hay todo tipo de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves y todo, y dice una palabra del cielo, dice: mata y come. Pero Pedro dice: no, porque nada inmundo y común ha entrado por mi boca. Pero otra vez la voz le dice: todo lo que he limpiado yo, no lo llames común. Y esto se apareció hasta 3 veces. Y en eso vienen 2 siervos de un centurión, de Cornelio, un gentil que había recibido la revelación de un ángel para que llamase a Pedro. Entonces, cuando Pedro ve que estos le están invitando para ir a una casa de gentiles, o sea, de no judíos, pues eso era abominable para los judíos, pero él había recibido una visión nueva, que aún Dios tenía una bendición también para todo el mundo, no solamente para los judíos, sino para todo el mundo. Y allí, cuando él compartió en la casa de Cornelio, cayó el Espíritu Santo, todos fueron llenos del Espíritu Santo, y la gente que venía acompañando a Pedro dijo: también sobre los gentiles es el evangelio y el Espíritu Santo. ¡Wow! Y esa visión abrió el panorama para los discípulos. Allí en Jope, años antes, Jonás también había sido comisionado para ir a Nínive y compartir.
y Jonás necesitó una ballena, Pedro una visión. ¿Qué necesitamos nosotros para amar a las naciones y para ser parte, colaboradores del plan de Dios? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Rompiendo la barrera de Samaria, hubo otro hombre que rompió esa barrera que Jesús, antes de ascender a los cielos, les dio una comisión a los discípulos, diciéndoles en Hechos 1:8: y recibiréis poder del Espíritu Santo y me seréis testigos. Dice, en Jerusalén, una etapa, Jerusalén, Judea, segunda etapa, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y los primeros discípulos se quedaron en Jerusalén y a sus alrededores, en Judea, pero no pasaron de allí. 8 capítulos sin entender el plan de Dios. Pero llegó el capítulo 8, versículo 1, donde el Señor, de alguna manera que Él programó, entienden y salen esparcidos por todo el mundo. Dice capítulo 8, versículo 1: y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de Esteban, que había sido mártir. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, en el versículo 5. En el 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Felipe. Y a veces yo me pregunto, ¿quiénes son aquellos candidatos especiales o con llamado para ir a las misiones? ¿Qué tienen que tener? Y bueno, en el capítulo 6, versículo 3 de Hechos, cuando escogieron a Felipe juntamente con otros 7 servidores para las mesas, los apóstoles dijeron: encuentren a gente que esté con buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y también de sabiduría. Pero bueno, creo que hay elementos especiales y pues puedo esto ser básico, pero saben, con la experiencia yo ya no puedo decir este es llamado, yo creo que aquel no, este sí. Yo me acuerdo que cuando regresé de las misiones de España, yo quería invitar y invité a jóvenes, y llegaban unos grandotes así con su guitarrota y todo, ¿verdad? Pues tú sí eres bueno para las misiones, y lo llevaba, y en un mes ya me quiero ir con mi mamá, ya se regresaba. Y otro chaparrito chiquito allí, ¿verdad? De 19 años y tenía bigote de chino, uno chi, uno no, uno chi, uno no. Y tú vas a ir a las misiones, te van a comer vivo. Yo pensando, ¿verdad? Te van a comer vivo ahí los jóvenes drogadictos donde estaban ministrando allá en España. Y bueno, pues vente. Y ese jovencito, ¿verdad? Se ganó el corazón de los jóvenes. Estaba allí con ellos, no quería ni tener tiempo libre para él. Se entregó, se ganó el corazón de ellos. Fue el que abrió en Alemania la obra, y luego ahorita está abriendo Israel. Me refiero a Raúl Reyes, ¿verdad? ¿Y quién lo iba a pensar? Porque Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de él en sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y lo que Él busca es un corazón entregado, un corazón comprometido, un corazón dispuesto. ¿Tú amas al Señor? ¿Quieres entregar tu corazón al Señor para lo que Él tenga para ti? Felipe fue llamado no solamente a Samaria, sino aún más allá de Samaria. Dice en el capítulo 8, versículo 26, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, dice, el cual es desierto. Un ángel del Señor habló a Felipe.
¿Cómo puede venir el llamamiento de tu vida para las misiones? Muy sencillo, empezando con la palabra de Dios. La palabra de Dios en cada libro, desde Génesis. La palabra del Señor nos manda: multiplicaos y llenad la tierra. El Señor siempre quiso llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Y aun cuando quisieron levantar esa torre en Babel, el Señor tuvo que confundir las lenguas para que de nuevo fueran esparcidos por toda la tierra. Tú puedes ver en la palabra del Señor, en los evangelios, ir y predicar el evangelio a toda criatura, en cada libro, en cada carta. La palabra nos llama. Si fue lo que yo leí y dije: bueno, Señor, yo voy a obedecer tu palabra. Llegó un momento en que yo dije: lo que tú digas, Señor. Y cuando decía ahí: bautízate, pues yo me bauticé. Da tu diezmo, yo doy mi diezmo. Y ir por todo el mundo. Caray, está más difícil. Pero obedecí. Y el Señor me ha llevado a muchas naciones, pero faltan muchas más. Y cuando yo hablo con jóvenes y con todas las personas que tienen el llamado para las misiones, les digo: pues yo no llegué a todas, pero yo sé que ustedes van a llegar al resto de las naciones. ¿Cómo puede ser el llamado? En la oración, en intimidad con Dios. Porque cuando estás orando, el corazón de Dios se transmite al tuyo. Y mientras más intenso es tu oración y más íntima es tu oración, el Señor revela lo que Él siente por las naciones, y el Señor ama ardientemente las naciones. Hubo un grupo que fue perseguido en el siglo XVIII, los moravos. No sé si han escuchado hablar de ellos. Huyendo de Checoslovaquia, se fueron a Alemania. Allí establecieron una ciudad y empezaron una oración de 24/7. O sea, todos los días, 24 horas, lo hicieron por 100 años. Y en los primeros 20 años enviaron más misioneros que todos los siglos anteriores que haya enviado la iglesia o los cristianos. En 20 años. ¿Por qué? Imagínate orando día y noche. Pues ¿cómo no van a escuchar el corazón de Dios que late por las almas perdidas y que late por las naciones más oscuras de la tierra, donde están perdidos con su idolatría, donde están perdidos con su hechicería y con religiones de todo tipo? Allí en la intimidad del Señor transmite su corazón. Puede ser que el Señor te llame por profecía, y a veces estamos esperando que un profeta te lo diga, pero realmente la profecía es simplemente confirmar lo que Dios ya te está hablando a ti. Puede ser por la necesidad, viendo la necesidad. Hubo un hombre, John Eliot, que allí en Boston también fue esto en el siglo XVII. Era el pastor de una iglesia muy grande, pero vio la necesidad con los Pieles Rojas y él dijo: voy a dejar esta iglesia enorme y voy a ir a compartir a los Pieles Rojas. Y se metió con ellos, aprendió su idioma, les tradujo la Biblia en su idioma. Levantó un instituto, levantó pastores indios, levantó ciudades completas. Un avivamiento tremendo. ¿Por qué? Porque vio la necesidad. Porque vio la necesidad. Una chica, reina, viendo un documental, viendo allí en Sudán cómo los niños estaban sufriendo, ella llorando en la televisión, viendo la televisión, dijo: yo tengo que hacer algo por ellos. De aquí de Huejotzingo. Y se fue a Sudán como misionera. Y a veces pensamos y queremos: no, yo quiero, si Dios me llama, que me mande un ángel, ¿no? Al estilo Felipe. Como Felipe. Si no viene un ángel, ¿verdad? Y me dice: salve Pepe, bendito tú entre todos los hombres, ¿verdad? He aquí las naciones delante de ti. No me muevo. Queremos a veces un ángel o una carta membretada, ¿verdad? Del departamento de misiones del cielo, con una invitación escrita en oro, firmada por la Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo. Y si falta una firma, no vale. No, pues tampoco. La palabra nos llama. El corazón de Dios nos llama.
La necesidad nos llama. Felipe fue llamado, dice aquí, y le dijo: levántate y ve. Y cuando el Señor nos dice levántate y ve, y que es ir, y cuando nosotros vamos, estamos dejando algo, ciertamente. Estamos dejando pues tu país, tu familia, a lo mejor tu iglesia, tus costumbres, tus frijoles, tus tortillas, y vas a ir a comer a otro lado y vas a hablar otro idioma y tantas cosas. Pero Isaías 61 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Levántate y resplandece, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Quién ha venido a tu corazón? ¿A quién tienes en tu corazón? A Cristo. Ha venido la luz, resplandece. Levántate en tu empresa, levántate y resplandece en tu escuela, levántate y resplandece en esta ciudad, levántate y resplandece en tu familia, en las naciones. Levántate y resplandece. ¿Por qué tenemos que ir y cambiar de lugar? ¿Y por qué no cada quien comparte en su país, no? O sea, ¿por qué tenemos que movernos y gastar y tanta separación y tanto dolor y tanto dejar y todo eso? Porque hay un principio: es más bienaventurado dar que recibir. El viernes estaba escuchando una plática en Zoom de una chica de Monterrey que se llama Patricia, que está en Grecia. No sé si algunos la conocen. Y estaba compartiendo que ella está en un refugio de mujeres. Y yo pues también le preguntaba lo mismo: ¿que no hay refugios de mujeres aquí en México, en Monterrey, verdad, donde ella pueda servir? Sin embargo, el Señor la envió allá. Y cuando estaba compartiendo, dijo algo especial. Dije: yo había compartido, o más bien yo había orado al Señor, porque yo quiero ayudar a las mujeres maltratadas, pero quiero compartir a musulmanes. Y allí en Grecia, donde ella está llegando mujeres de Siria, del Egipto, de Pakistán, de todos lados, y está no solamente atendiendo la necesidad posiblemente física, ¿verdad?, ayudándoles en eso, sino también compartiendo a las musulmanes en ese lugar. O sea, que Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros, y cuando nosotros damos, México es doblemente bendecido. Cuando nosotros nos fuimos, ahí los primeros misioneros que nos fuimos allá a las naciones, Dios nos habló claramente y nos dijo: si ustedes se van de México, México va a ser doblemente bendecido. ¿Por qué tenemos que salir de México? Porque más bienaventurado es dar que recibir. El Padre tuvo un hijo y lo dio y lo envió al mundo para que nosotros fuésemos salvos. Levántate y resplandece. ¿Y a dónde nos envía? ¿A dónde envió a Felipe? Al desierto. Al desierto. ¿Se imaginan a Felipe yendo, después de tener ese avivamiento en Samaria, de que toda la gente escuchaba con gozo la palabra del Señor y tenía grandes sanidades, paralíticos, cojos levantándose, endemoniados que eran liberados? Digo, pues es precioso el avivamiento en Samaria. Sin embargo, le dice: levántate y vete al desierto. Y en el desierto, que se iba a encontrar? ¿Te imaginas allí en el desierto? Pues aquí, ¿a quién le comparto? ¿A las lagartijas? ¿A los alacranes? ¿O qué onda? Sin embargo, había un etíope, un hombre, uno, por uno. Si hubiese una sola persona en el mundo, si estuvieras tú solamente en el mundo, sería suficiente razón para que Cristo viniese a morir por ti a la tierra. Fue movido de ese avivamiento en Samaria por una persona en el desierto. Y dice allí en el versículo 27:
Entonces dice, se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Este etíope era un hombre sediento. ¿Qué te encuentras en el desierto? ¿Por qué el Señor nos envía al desierto? Porque en el desierto están los sedientos, están los perdidos, están los confundidos. Yo nací allá en un desierto. Varios amigos se perdieron. Yo me perdí con mi papá ahí en cacería, ahí buscando sombras ahí en los cactus, ¿verdad? Y todo, porque es un lugar seco, desértico, sin vida. Te puedes confundir, te pierdes. Parece una cosa, una duna parece igual que la otra, te pierdes. Este etíope tenía sed de algo, sed de encontrar salvación, sed de encontrar a Dios. Hizo un caminar de miles de kilómetros desde Etiopía hasta Jerusalén para buscar una experiencia espiritual. Pero volvía confundido, volvía desilusionado, volvía peor de como había ido. ¿Y cuánta gente está sedienta en el mundo? Buscando aquí, buscando en cuevas, buscando en ríos sagrados, buscando en las 4 puertas de Roma, buscando allí en las escalinatas del templo de Jerusalén para encontrar la salvación. Hay 12.800 etnias en el mundo y solamente la mitad, un poquito más de la mitad ha sido evangelizada, 6.500 etnias. Hay 7.000 idiomas en el mundo y solamente la tercera parte tienen la Biblia en su idioma. Hay 8.000 millones de personas en el mundo, casi 2.500 millones de gentes jamás han escuchado el nombre de Jesús. No que hayan escuchado y han dicho, no quiero nada con Jesús. No, ni siquiera han escuchado que hay un hombre que vino a salvarnos, que se llama Jesús. ¿Cuánta gente está sedienta? Muriendo junto a la fuente. A veces me imagino aquí alrededor 200, 300 metros, ¿cuánta gente muriendo de sed? Y aquí está la fuente. Tú eres una fuente. Tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes la verdad. Y dice la palabra del Señor que si tenemos es el Espíritu Santo, serían como ríos de agua viva. Y no solamente para saciar tu sed, sino para saciar la sed de otros que mueren. La salvación no se encuentra en un lugar. La salvación se encuentra en una persona, en Jesucristo. Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos más que en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y no hay más. En esos desiertos, no tengas miedo de ir al desierto. Cuando el Señor me envió a España, es un lugar seco espiritualmente, le llamaban el cementerio de los misioneros por tanta falta de fruto en ese lugar. Y bueno, sí fue fuerte. Y me acuerdo que estaba con los jóvenes drogadictos. Había una sola casa, bueno, una media casa porque no tenía techo ni luz, ni ventanas. Nos bañábamos en el río, en fin, así empezamos. Y había unos 15 muchachos, 10, 15 muchachos allí, pero no recibían la palabra del Señor, no recibían. Y un día que estaba lavando los platos, porque yo hacía lo que ellos, pues, lo que todos hacían, no por ser misionero no vas a hacer lo que todos hacen. Yo estaba lavando los platos, pero estaba con las manos moradas porque era invierno y era el agua del pozo. Y se estaban peleando los muchachos allí. Y yo decía, Señor, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí como Felipe? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿No?
Y dejé los platos allí, me fui a mi recámara y me puse en mi litera y podía ver las estrellas porque ni techo había. Y estaba yo diciendo, Señor, ¿por qué me trajiste aquí? Y me puse los Walkman, ¿verdad? Esos que se usaban con cassette, que Pepe todavía sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Y le puse, no sabía ni qué cassette estaba allí adentro. Y era una canción de Steve Green que cantaba: tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el dolor. Tienen que saber. Yo le dije, Señor, ¿qué sentido del humor tienes de verdad? Y ahí voy otra vez. Comparte la palabra, comparte la palabra. Y un día que regresé de un día libre y muy noche, vi una luz. Y dije, bueno, se quedó una vela prendida, no quiero que se quemen tampoco, ¿verdad? Entonces fui a apagarla. Y cuando abrí la habitación había 4 muchachos con sus Biblias y una velita en medio. Y me preguntaron y me dijeron, Armando, ¿qué es esto de nacer de nuevo? No, hombre, ¿para qué te cuento? Y les compartí con todas, hasta yo me convertí otra vez ahí. Yo recibo. Con todas mis ganas ellos recibieron a Cristo en su corazón y empezó un ambiente diferente. Esos 4 empezaron a compartir a todos los demás. Teníamos una alabanza que danzábamos, hasta las camionetas iban botando, ¿verdad? Porque danzábamos dentro de las camionetas. Un despertar, un avivamiento tremendo. Porque el Señor estaba en medio. Y cuando el Señor está, cosas increíbles suceden. Donde el Señor te envía, aunque sea el desierto y lo más difícil, el Señor, y aunque te envíe por ese uno, vale la pena todo el sacrificio. La historia continúa en que Felipe va en la carreta, le explica al etíope esta escritura de Isaías 53 de el cordero que es llevado al matadero sin abrir la boca. Está hablando de Isaías 53 y Felipe le comparte y le dice el etíope, pues aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Y Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Imagínate esa revelación, esa claridad en su vida. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y se bajaron y lo bautizó ahí Felipe. Y cuando salió de las aguas, dice la palabra del Señor que Dios arrebató a Felipe y lo llevó a otro lugar, a Azoto. Y el etíope, Felipe, ¿dónde te fuiste? ¿No? Pero él no importa, ya había recibido al Señor y dice, siguió gozoso su camino. Un hombre que venía confundido, un hombre que venía desilusionado de toda la religiosidad y toda la cosa, ahora se encuentra con el Señor, con el perdón, porque cuando tú recibes el perdón eres el más feliz de los hombres y de las mujeres. Cuando tú recibes a Jesucristo eres una persona gozosa, feliz, porque tú sabes quién es tu salvación. Tú sabes lo que te espera en el reino de los cielos. Y siguió gozoso su camino. Y si conocen un poquito la historia, se cree verdaderamente que el etíope llevó el evangelio a Etiopía. Y hay un grupo de cristianos cópticos que se llaman, que se cree que fue precisamente este etíope el que llevó e inició este movimiento que hasta hoy en día existe. Felipe no regresó a Samaria. Dios le llevó hasta los confines. No se quedó con la etapa de Samaria, sino se fue a Azoto y a Cesarea, y ahí siguió el ministerio. El sueño de Dios es que cada persona de cada tribu, lengua, pueblo y nación se encuentre con Él por la eternidad. Es alcanzar a todas las personas a través del evangelio de Jesús. Si hay algo que podemos pedirle al Señor, y yo le pido a Dios, y lo digo constantemente, el Señor ya viene pronto. El Señor ya viene pronto. Hay una urgencia por compartir. Que el Señor nos dé un espíritu de evangelistas.
No, pues es que a mí me da miedo, me chiveo. Que el Señor nos dé un espíritu de evangelista. No eres el pastor, ¿verdad? A lo mejor no eres un líder, pero eres un hijo, una hija de Dios que tiene el tesoro, que tiene la fuente de agua que brota para vida eterna, que tiene el Espíritu Santo. Que el Señor nos dé un espíritu de evangelistas. A cualquiera que se te acerque, a la persona que se te acerque, compartirle. A lo mejor no lo llevas a la oración completa de recibir a Cristo, pero por lo menos déjale la inquietud de conocer a Dios, de acercarse a Dios, de buscar en la Biblia las respuestas en su vida. Una directora de una fundación de ancianos me decía, y es que luego te cuentan sus problemas y sus cosas y te dicen, es que la pandemia me dejó con el corazón a la mitad, mi hígado ya no sirve, mis pulmones están llenos de fibrosis y estoy muy mal. Y le digo, ¿puedo orar por ti? Así, derechito, o sea, ¿sabes que ya no es tanto compartirles? Ora por ellos. Cuando te encuentres con alguien que tengo esto, fui al hospital, dile, ¿puedo orar por ti? Y no te van a decir que no. Te van a decir, sí, ora por mí. Nadie te va a rechazar una oración. Y cuando tú oras por ellos, Dios se manifiesta, algo sucede. Y algo cambia dentro de ellos. Ya luego les puedes compartir más fácilmente. Me decía la directora, la última visita que hice, digo, ¿cómo está, directora? Muy bien. Estoy sana, dice. Estoy sana. Ya me dijo mi médico que soy un caso entre 10,000, entre los que fueron afectados por la pandemia, que ya está bien mi corazón, que ya está bien mi hígado, que ya están bien mis pulmones. Estoy sana. ¿Cómo no vas a glorificar por esto al Señor? Puedes darle un fuerte aplauso al Señor, porque Dios está vivo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Que el Señor nos dé un espíritu evangelista. Y si el Señor te tiene aquí, pues aquí. Y si el Señor te tiene designado un lugar donde tú vas a ser sembrado, que así sea. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta tarde, por tu palabra, por lo que tú estás hablando estos últimos tiempos. Señor, tu venida está próxima. Y lo decimos, pero realmente lo vemos. Y creemos, Señor, que el mundo necesita encontrarse contigo por una eternidad. No podemos dejar la oportunidad de llevar a alguien al Señor. A un primo, a un tío, a un amigo, a un obrero de la empresa, a alguien. Todos. Porque los tiempos son difíciles y la gente está sedienta y está muriendo junto a la fuente. Señor, que no se vaya nadie sin antes haberles compartido de ti. Y si tú estás por primera vez, segunda vez en este lugar y tú quieres recibir a Jesús en tu corazón y decirle, Señor, perdóname y sálvame, quiero recibirte hoy en mi corazón. Yo quiero que levantes tu mano. Yo quiero hacer una oración por ti. Levanta tu mano en alto. Dios te bendiga. Dios te bendiga, chica. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga. Hay varias personas. No hay gozo más grande que recibir el perdón de Dios. Haz esta oración en tu interior. Dile, Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo, por haberlo enviado al mundo como un misionero. Porque, Señor, ahí en la cruz, derramando su sangre, tú perdonaste mis pecados. Señor, yo te recibo. Dile, Señor, yo te recibo hoy. No quiero estar más confundida, no quiero estar más confundido, Señor, buscando aquí, buscando allá, si la fuente está aquí, en ti. Tú eres la fuente de vida eterna. Tú eres el agua de vida eterna. El que bebe no tendrá sed jamás, dice tu palabra. El que come de mí no tendrá hambre, porque tú sacias todo vacío. Señor, te proclamo mi Salvador.
y mi Señor, desde ahora y por la eternidad. Yo quiero seguirte, caminar contigo y conocerte más y darte a conocer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gloria al Señor. Dios les bendiga. Que pasen un bonito domingo y que Dios los use para compartir su palabra. Amén.